Esta entrevista llega a ustedes gracias a Paisano Café Restaurante, en el 1740 Calle de Mercado, en Mesilla, Nuevo México, donde ustedes podrán conseguir la más deliciosa y auténtica comida mexicana. Gracias a los amigos de Aqua Vida, esos filtros espectaculares, porque hoy en día hemos comprendido lo importante que es la salud. Filtros de agua Aqua Vida, para filtrar el agua de toda la casa y además tener agua alcalina al alcance de una llave. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Yo soy Ruby Bada, gracias por estar en mi canal. Los invito a suscribirse y a que hagan clic en la campanita para que reciban notificaciones de las entrevistas y conversaciones que publico a diario para todos ustedes con muchísimo cariño. Hoy voy a conversar con una persona que estimo muchísimo. Él es un venezolano que actualmente radica en Las Cruces, Nuevo México, en Estados Unidos. Él es profesor de violín y además es director de la orquesta de NMSU, la orquesta de la Universidad del Estado de Nuevo México. Es fundador de la Youth Orchestra también, es una persona que realmente no ha hecho más que traer cosas buenas a nuestra bella ciudad de Las Cruces. Me refiero al venezolano Simón Goyo, quien está conmigo hoy en Ruby Bada al aire. Buenos días, Simón, ¿cómo estás? Oye, tú sí te vendes caro, vale, tú sí te vendes caro. Al fin te tengo aquí en la entrevista, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de conversar contigo y con tu audiencia. Qué bueno, Simón Goyo, profesor de violín y director de orquesta de NMSU y por supuesto venezolano. Y como si fuera poco, bueno, pues aquí está conmigo hoy Ruby Bada al aire. Estoy encantada de poder conversar un ratico contigo, Simón, porque tienes muchas cosas bonitas que compartirnos. Tienes un nuevo hijo que has traído a este mundo y es una noticia maravillosa para todas las personas que te seguimos porque conocemos el talento que tú tienes, Simón. Háblanos de tu CD, por favor. Bueno, muchas gracias por tus bellas palabras y efectivamente este álbum que salió en mayo del año, a ver, de este año, Es que que estamos viene. en el 2020, lo que pasa es Sí, que con todo lo que ha totalmente, pasado, o sea, no exactamente. cuesta creer que ya vamos por septiembre. Sí, exactamente, supieras que fue exactamente eso lo que me pasó. Claro. Pero, pero el hecho es que salió este disco de una producción que se hizo en la ciudad de Granada, en España, en el Auditorio Manuel de Falla, que es una de las acústicas más interesantes de España, de Europa, una ciudad fascinante como es Granada. Eh, y bueno, toda la producción de ese disco, la verdad es que fueron muchos años, muchos años. Cuando digo muchos años es que la primera vez que se tocó esa obra que grabé, eh, la hice en Maracaibo hace como 10 años o algo así. Y después la volví a tocar en el Conservatorio de Oberlin, en Ohio, y después en Park City, en Utah, y después en Houston. Después la he tocado en diferentes sitios para poder preparar todo eso. Y claro, los músicos que se unieron en este proyecto son músicos de una trayectoria internacional fantástica, que reforzaron obviamente todo el discurso que se venía preparando, montando. Y yo esperé mucho tiempo antes de tener mi primer disco como solista, con una obra donde comercialmente, bueno, se dice que soy el primer latinoamericano que graba esa obra, sabiendo que es una música que, a ver, es del repertorio romántico. El compositor se llama Ernest Chausson, es un compositor francés y todo el disco está dedicado a él. También hay una segunda obra que se hizo con una cantante española, granadina, que es una, bueno, Mariola Cantarero, se llama ella. Y, y bueno, ella ha sido parte de las óperas más importantes de España, de Europa, y eso obviamente que el disco la verdad es un sueño hecho realidad por el esfuerzo, por la música. Yo crecí en Europa, yo como bien dice soy venezolano, pero me fui a los 11 años a Europa y al regresar a Venezuela, bueno, comencé a trabajar allá con el sistema de orquestas juveniles, que después hablaremos un poco también de por qué estoy haciendo ese enlace. Pero mi formación es estrictamente europea y la música, principalmente el repertorio francés, soy muy afín con ese tipo de sonidos, de discurso
y de acercamiento artístico, no solo en la música, sino también en otro tipo de artes. Me encanta el impresionismo, me atrae mucho. Y bueno, un idioma, el francés, que lo hablo desde niño, entonces como que tenía muchas cosas que se unieron en ese disco. Y efectivamente el disco ya ha tenido, bueno, una distribución mundial, Europa, Asia, Norteamérica, a nivel de redes sociales y plataformas digitales, perdón, pues está en muchas partes y he recibido críticas que nunca esperé tener, comparaciones con grandes artistas como Isaac Perman, que es una de las leyendas del violín, eh, bueno, ha tenido presencia en revistas como Scherzo, Mundo Clásico, ahora salió una nueva crítica en Inglaterra, y de repente me llegan mensajes de personas en Asia, y claro, con todo lo que está pasando, que el mundo evidentemente se detuvo, ¿no? O sea, que estamos en una especie sí, de reflexión colectiva ante cómo serán las cosas, que hay muchas angustias, muchas incertidumbres, pues de alguna manera seguir activo artísticamente y demostrar con ese disco que el trabajo es como una luz que se ve al final del túnel, porque el trabajo va a seguir, y evidentemente disfrutar del éxito del disco ha sido muy, muy satisfactorio. No, Simón, y tú tienes una suerte maravillosa porque tu tipo de trabajo, que es la música, pues se puede transportar a cualquier lugar del mundo a través del internet. Y cabe destacar, mi querido amigo, que tú sabes que yo te aprecio, te estimo muchísimo. Yo creo que yo soy tu fan número uno de aquí de la ciudad de Las Cruces, Nuevo México. Y Muchas gracias. cuando dices que las críticas que te han hecho te comparan con grandes artistas, es porque tú eres un gran artista. Lo que pasa es que eres una persona muy sencilla. Eres una persona muy discreta con sus logros, pero tú tienes una trayectoria, Simón, por favor, vamos a respetarnos. Bueno, te agradezco nuevamente. Yo he sido un trabajador incansable. De hecho, yo creo que esta situación es la primera vez que descubrí que era detenerme. Siempre he estado haciendo lo más que he podido en función de cumplir mis metas, mis objetivos, Ujú, muy consciente de que estoy a servicio de algo que amo, que quiero mucho, como es la música, pero, pero también consciente de que nunca lo he hecho. Yo no trabajo en función de tener likes, ni ujú. de tener, qué sé yo, en fin, no, trabajo con un discurso sincero, que mucha gente reconoce, que mucha gente me aplaude por mi esfuerzo. Y claro que es bonito tener el reconocimiento natural que hoy se encuentra en redes sociales y todas estas cosas. Pero yo creo que hoy por hoy se confunde el éxito con el esfuerzo. Entonces a veces mucha Ujú, gente sale un día y tienen un éxito voraz en minutos, sí. y no forzosamente está sustentado. Y eso a veces creo que justamente yo quiero seguir creyendo que es mejor caminar cada día un poco, y así será. O sea, te agradezco mucho decirme estas cosas. Yo no sé si es un tema de sencillez, sino de realismo, de saber que la vida es larga. Así mucha gente Ujú. dice, no, que la vida es corta. No, 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 esto es largo. Y hay que trabajar, y hay que seguir haciéndolo, y hay que disfrutarlo, y hay que seguir soñando. O sea, yo siempre Claro, hablo de los sueños y esto, y a veces por ahí la gente dice, no, Simón, que se la mantiene soñando. Sí, pero los cumplo. pero Y eso es claro, algo, y eso es algo que no todo el mundo puede decir. Y creo que ahí es donde se hace una diferencia. porque Que soñar es viendo maravilloso, Simón, sí, sí, soñar es maravilloso, pero pero despertarte para que esos sueños se hagan realidad está más difícil, ¿no? Y mucha gente no lo hace. correcto, correcto. Y Sí. creo que es ahí donde se genera una diferencia. Yo creo que todos tenemos un potencial, todos tenemos un cierto don con el cual yo sí agradezco mucho que sí, nací con ciertas facultades artísticas que se han ido forjando también, pero yo siempre se lo digo eso a mis alumnos aquí en NMSU y donde vaya, porque, bueno, he estado en 27 países. Por ahí mi esposa siempre se ríe porque me dice, tú siempre sacas lo de los 27 países. Bueno, pero es que he ido a 27 países, ¿qué voy a hacer? Pero mi vida, pero si hay gente que ni siquiera viviendo en Las Cruces ha ido para el Paso, no, no han ido ni a Deming. O sea, vamos, está claro Me da mucha risa ese comentario. es que es Pero bueno, verdad. evidentemente que sí, que el reconocimiento, a ver, internacional, tener invitaciones. También ha habido mucho de voluntariado, también ha habido mucho de que, no sé, porque a veces uno dice esto y entonces uno dice, entonces que al tipo le ha ido bien, le pagan, pues sí, bueno, al principio se hizo mucho gratis. Al principio, y todavía volvería. O sea, si ahorita esta situación hace que colapse un poco el sistema, porque
a ver, si todo el mundo quiere jugar fútbol, por decir algo, y hay un solo terreno, el día que se pueda volver a jugar, todo el mundo va a querer estar el mismo día, al mismo tiempo. Entonces, eso hay que entenderlo con cierta madurez y saber que, bueno, hay personas que están, como decir, en la cabeza de series que van a querer mostrar en grandes teatros, que van a querer mostrar, y hay otros que hemos siempre trabajado y que simplemente es una cuestión de tiempo, ¿no? Pero creo que cuando se vuelva, yo creo que uno tiene siempre que tener la certeza del por qué uno es músico, por qué hago lo que hago, y que no vuelvo al tema del éxito. Para mí el éxito real es saber que cada meta que me he trazado la he cumplido. Y eso es una fortaleza mental porque me da mucha seguridad. Entonces yo me digo siempre, cuando me trazo algo, eso pasa. A veces se transforma, a veces la meta se transforma, pero eso no significa que no llegue a un buen puerto. Pero es que a veces se transforma porque van surgiendo nuevas oportunidades que no estaban planteadas y entonces se te van metiendo otras cosas en la cabeza porque eres una persona de reto, Simón. Simón, ¿qué signo eres tú? Yo soy Piscis. Ok. Yo soy Piscis y yo creo que, bueno, a ver, es verdad, tengo un gran amigo, colega violinista, maracucho también, que lo admiro mucho, quizás el mejor violinista en Latinoamérica, Alexis Cárdenas, que me estaba haciendo una entrevista, estábamos conversando, y me dijo, Simón, es que a ti lo único que te hace falta es que te digan que no puedes. Y cuando no puedes, ese es cuando más te motivas. Y me hizo ver que sí, que cuando me han dicho, no, es que tú tal, pero ¿cómo así? Claro, ¿y que con quién crees que estás hablando? Eso ¿Cómo está así? Entonces, como la película de Back to the Future, cuando le decían a Michael J. Fox, le decían gallina, que le entraba así como una cosa loca, más o menos por ahí va la cosa, maestro, cuando te dicen, tú no puedes. yo creo que, claro, es un tema que no solamente que alguien me lo diga, la verdad ha pasado poco, pero que la vida a uno le haga sentir que uno no puede. Claro. Es ahí donde uno tiene que reaccionar y es un mensaje que uno tiene que compartir. Pues a mí me encanta dar clases, de hecho me siento muy afortunado de poder enseñar en el MSU porque en estos tiempos la mayoría de músicos, la mayoría de artistas están sufriendo mucho. O sea, son gente que no tiene los ingresos que deberían tener porque no hay conciertos, no hay eventos públicos o perdieron giras. Bueno, yo perdí 18 conciertos en, en Singapur, en Venezuela, iba a volver después de muchos años a dirigir la Sinfónica Venezuela, que era un concierto de hecho muy controversial, porque volver a Venezuela en estas circunstancias implica, sabes que hay dos posiciones muy encontradas Sí. y bueno, nada, pues igual no se pudo dar, entonces eso bajó un poquito la polémica de mi regreso a Venezuela, pero igual eran conciertos en Francia, conciertos en México, conciertos en Estados Unidos, y no, bueno, no se dieron este año, es difícil aceptarlo, no es fácil perder como que de repente esa plataforma, ese terreno, ese jardín secreto que es lo que uno ama, ¿no? Estar todo el tiempo allí. Y Pero tocar por en otro tu lado, país, Simón, recibir el calor del público venezolano que nosotros sabemos cómo se diferencia de otros públicos. Entonces yo me pues, imagino que extrañabas totalmente eso, ¿no? sí, extraño mucho Venezuela, extraño mucho, a ver, uno es un, ¿cómo decirlo? Que uno es un niño de allá, o sea, volver a Maracay, volver a Caracas, ir a Mérida, las ciudades que mejor viví, que mejor conozco, ¿no? Pues claro, es un anhelo muy grande, sabiendo perfectamente que es otro país, ¿no? Sabiendo Claro. perfectamente que son generaciones, bueno, distintas, muchos han ido. Yo creo que bueno, que cuando se vuelva, pues la razón por la cual quería ir era justamente demostrar solidaridad con los que siguen haciendo música, trabajando, luchando, haciendo que sea posible, pues mantener en Venezuela cosas que en Venezuela se alcanzó un gran nivel artístico, musical. ¿Seguro? Y, Bueno. y después con toda la crisis que hemos vivido, pues obviamente se han ido muchos músicos, pero muchos otros siguen con una gran mística, haciendo que Venezuela siga siendo un país muy bonito, Ujú, musicalmente hablando. Me ujú. refiero a la gente que siga haciendo que el sistema de orquestas siga allí, a la Sinfónica Venezuela, a las orquestas del interior de Venezuela, que ¿cuánto ganan? 5, 4, 10, $8 al mes, a veces hasta menos. Qué locura. Y siguen trabajando y siguen, claro, ellos hacen otras cosas y la gente sigue, de hecho lo hablaba con el presidente de la Sinfónica Venezuela,
y me parecía que justamente esa mística por seguir, es por seguir llenando un teatro en Caracas, por lo que le cuesta a la gente ir a un teatro, porque no es lo Sí, mismo. El mundo cambió allá y mucho más de lo que se percibe o se pueda debatir en medios de comunicación. Así eso es que sí, correcto. sí me daba mucha ilusión volver, pero bueno, se volverá y serán mejores condiciones y habrá mucho más que hacer. O sea, obviamente cuando decidí ir, me dije, bueno, voy a ir a dar clases, voy a ayudar lo más que se pueda, si sea una gotica, pero no seguir a espaldas de una situación que yo creo que a todos nos afecta y que no nos puede dejar indiferentes, ¿no? Claro, claro que sí, Simón. Aunque llevemos ya muchos años fuera de Venezuela, sigue siendo nuestro país y por supuesto que nos afecta. Pero tenemos una gran fortuna, los que vivimos aquí en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, y es tenerte a ti aquí. Y tú concretaste un sueño que tenías desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, también este coronavirus llegó a fregar un poquito todos los planes y me refiero a la orquesta juvenil, Simón. Sí, bueno, justamente se asocia un poco todo la necesidad de construir en nuestra comunidad. Eh, a ver, la orquesta juvenil es como decir el hermanito menor de la orquesta que ya dirijo, que es la orquesta de NMSU, que es una orquesta de jóvenes en la universidad. Sin embargo, he intentado un poco cambiar la filosofía de la orquesta de ser una clase como decir la clase qué sé yo, de matemática, por convertirla en un proyecto para la comunidad. Entonces, además de ser una clase, pues también ofrecemos conciertos, invitamos a la gente a apoyar para que haya mejores recursos en becas de estudio. A los jóvenes que están acá, desde que yo llegué acá hemos podido trabajar para poder construir un mejor nivel de participación. La orquesta realmente suena muy bien, hay mucho que hacer, pero está allí. Y de ahí nace pues justamente la primera convocatoria, que es crear una orquesta juvenil que se creó con niños desde los 12 a los 17, más o menos high school, y que este periodo del COVID-19 pues le pusimos una cierta pausa, pero yo sigo fortaleciendo la organización. Ahorita entramos, por ejemplo, en una plataforma que se llama el Sistema USA, que es el sistema venezolano, que tiene aquí una representación nacional donde hay decenas de orquestas representadas y obviamente es una red de relaciones que nos hace colaborar, entender este proceso mejor, todo el trabajo en línea, cómo se pueden recaudar fondos, cómo se deben gerenciar un proyecto comunitario basado en la educación musical. Y Las Cruces es una ciudad que no tenía, o sea, ya la tiene, y vamos, cuando esto vuelva a reactivarse será aún mejor, pero una ciudad sin educación, punto, es un problema. Y Ujú. más allá de eso, en mi propio campo, que es la educación musical, pues me parece que mi rol como director de NMSU tiene que ir más allá de nuestra cajita, y el outreach, la extensión, pues se debe dirigir a la comunidad y tener muy, muy presente pues a la integración comunitaria que tiene que estar acá, la integración cultural. Hablo de la herencia mexicana, pues los propios nuevos mexicanos, en fin, esto es un estado muy interesante, un Ujú. estado que he aprendido también a valorar y a querer y que de alguna manera, será por nostalgia, no me recuerda mucho a Venezuela. O sea, el Nuevo México pues tiene su desierto, sus lagos, sus montañas, y bueno, estamos hablando del mismo discurso de lo que uno se dice cuando uno habla de Venezuela. Que en Ujú. Venezuela hay nieve, que en Venezuela hay playas, que en Venezuela hay bosque. Bueno, en Nuevo México uno se siente un poco así. Oye, A fíjate pesar que de no que lo no había pensado. No lo había pensado, Simón. son las mismas, es el mismo lenguaje, es el mismo lenguaje y Ujú. tenemos problemas en común. El hecho es que yo creo que la experiencia que tuve en Venezuela me sirve mucho a entender mejor las diferencias sociales que hay en Nuevo México y que de alguna manera la música y la educación atenúa ese tipo de condiciones Ujú. socioeconómicas, culturales, educativas. Y por eso creo que me siento muy bien aportando a mi comunidad. Creo que eso debe ser una causa de todos, de aportar lo que podamos aportar Ujú. o como tú lo haces con tu programa, como cada quien debe hacer algo para que la calidad de un colectivo sea mejor. Así es. Oye, y
Y hablando de estas diferencias, ¿no? Cuando llegó el momento de comenzar a recibir jóvenes para que integraran este proyecto de Las Cruces Youth Orchestra, recibiste mayor cantidad de anglosajones, de norteamericanos. La comunidad de habla hispana ha tenido una participación más bien baja, ¿no? En esta convocatoria musical. Yo creo que justamente es ir rompiendo barreras culturales, ¿no? O sea, yo Ujú, creo que ahorita nosotros, el rol este año, como dije, es quizás un año de transición, por obvias razones, no podemos operar con más de 5 niños en un mismo espacio legalmente, pero una ujú. vez esta etapa se supere, yo creo que vamos a empezar un trabajo de prácticamente eh, eh, de casi de una manera religiosa, ir a visitar las iglesias, las escuelas, acercarnos a otro tipo de comunidades o todo tipo de comunidades con el fin de invitarlos a la iniciación de la música. Porque claro, empezamos con gente que ya venía con cierta formación de sus liceos, Ujú. de las Cruces High School, de Midfield, de verdad, los que ya existen. Y de una manera no fue tan complicado. Lo difícil es sembrar, como decir, eh, empezar, sembrar esa semillita que tú vas sembrando y que vas descubriendo y necesitamos masificar el proyecto y cuando eso sea así esperamos que la comunidad latina pues se acerque más. Tenemos una página que está allí que la gente puede visitar que es lascrucesyouthorchestras.com y yo creo que eso ojalá que este programa y otras oportunidades que siempre nos has brindado pues les sirvan a los padres, madres, jefes de familia que vean interés en que sus hijos se acerquen a la música con profesores de muchísimo nivel, con una pasión por la enseñanza y por convertir en Las Cruces, pues, una ciudad mucho más interesante. ¿Tú te acuerdas yo lo voy a llamar obsesión porque no tiene otro nombre, la obsesión que yo tenía para que mi hijo, Sí, yo lo recuerdo, pero oh my God, eso era explícaselo a tu audiencia, y explícaselo que ellos querían escuchar eso. mi hijo, lo de él son los deportes, lo de él son los deportes y rudos, o sea, el fútbol, el básquetbol, la lucha, la cosa, pero yo sinceramente creo fielmente que la música tiene una habilidad de amansar a la gente, para decirlo en términos bien claros, que no lo puedes conseguir en muchas otras actividades. La música es un lenguaje universal. La música te puede controlar tu estado de ánimo, te ayuda a pensar cómo trabaja tu cerebro cuando estás tocando un instrumento, cuando estás cantando, bailando. La música es mágica, como quiera que la puedas ver. Y yo quiero que mi hijo reciba clase de música, Simón. Bueno, hasta Santa Claus le trajo un piano, un teclado, una cosa, y el chamo cuando ve el piano me dice, un piano. Y yo, así está de emoción, y yo, Santa Claus te trajo un piano. Mami, pero yo no le pedí ningún piano a Santa. Es que él ve, mi amor, ¿sabes? Una como madre se pone creativa. Es que él ve la cualidad que tú tienes. Bueno, entonces el chamo se puso ahí a tocar el piano, no se le ocurrió otra cosa que comenzar a tocar una canción, la de For Elisa. Imagínate tú. Eso es dificilísimo. Yo, papi, pero toca los pollitos, dicen. Pero toca el Little Lamb, o sea, una cosita así, ¿no? Pero bueno, pues él estuvo así como que entusiasmado y yo te tenía loco, Simón, con los mensajes, la orquesta. Ruby, no tenemos piano en la orquesta. No, No me bueno, hagas esto, Simón, no me hagas esto. justamente, yo creo que relatas muy bien la necesidad que los padres tenemos de que nuestros hijos simplemente se acerquen a otras actividades, que, Ujú. que, que de alguna manera, y hoy aún más, todo el tiempo que pasan en redes sociales, en computadores, que tienen muchas cosas positivas, pero evidentemente este tipo de actividades son la música, pues fortalece muchos valores de los seres humanos. Eh, Evidentemente, pues hay una lista interminable, o sea, no veo nada que no sea positivo, pero Ujú. evidentemente centrarnos, tener objetivos, saber respetar a los otros, son reglas básicas de educación, de formación, en donde el hecho de que haya un sonido nos obliga a aprender a escuchar y eso es algo que nos cuesta mucho en general. Sí. Los seres humanos en la sociedad moderna, por decirlo de alguna manera,
todos creemos tener razón, entonces escuchamos muy poco. O sea, todos tenemos tanta información fácil que no, es que lo acabo de leer en Twitter. Entonces, se hacen cosas tan veraces. Y juran que es cierto, sí. Claro, porque bueno, porque sí, y tienen razón de pensar lo que quieran pensar. Lo que pasa es que justamente la música nos hace tener reglas de juego, reglas y funcionamientos que también lo tiene el deporte. Obviamente que la música, pues, nos conecta con nuestros sentidos, todos los sentidos. Uh-huh. Y eso es un balance y un equilibrio muy especial que genera la música, o el aprendizaje de la música. Yo lo tengo que lograr, Simón. Yo lo tengo que lograr, que ese niño toque así sea charrasca. Yo creo que por lo menos en el plan de nuestra organización, nosotros tenemos previsto que hayan coros, que haya un ensamble de guitarras. El tema del piano siempre es muy delicado porque el instrumento es muy grande. Y muy grande. Es difícil de trasladar. Bueno, obviamente no se puede. Entonces, es un tecladito, pues, no es un piano que le compré, ¿no? Sí, pero igual genera siempre el instrumento. El piano es un instrumento maravilloso, el instrumento quizás más completo en muchos aspectos, pero a nivel colectivo siempre va a ser un poquito más difícil conectarlo con otros, exceptuando la música de cámara y algunas otras. Y por supuesto en una orquesta hay un piano, pero hay 18 violines. Entonces, claro, es una acción muy... A ver, no puedo no pedirle a la gente que motiven a sus hijos a estudiar piano, pero es difícil combinarlo en proyectos colectivos. Eso es lo que me refiero. Seguro. No, pero es que espérate, yo todavía no sé en realidad por qué Santa le trajo un piano y no le trajo un violín. O sea, cuando el instrumento favorito de la madre de ese niño, o sea, es el violín. Entonces no sé qué pasó ahí, o sea, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, nunca está de más, ¿verdad? Nunca está de más. Errores, incluyendo Santa Claus, eso no, cualquiera se equivoca. Y Santa Claus a veces no lee los mensajes, chico. Yo creo que no tenía bien el internet en esa Navidad. Simón, encantadísima de conversar contigo, me encantan tus proyectos, me encanta tu energía, me encanta esa sabiduría tan pacífica que tienes, porque eres una persona con la que se puede conversar de todo, y de verdad que estoy muy feliz y muy orgullosa de que estés aquí en la Ciudad de las Cruces, porque no haces más que representar una vez más lo maravillosa y grandiosa que es Venezuela, con todos sus hijos y los talentos que hay venezolanos ahora, bueno, esparcidos por todo el mundo. Te lo agradezco mucho y sabes que cuentas con este medio de comunicación y con la X96.7 cada vez que te quieras dirigir a la comunidad de habla hispana. Aquí estamos para difundir tus proyectos, Simón. Muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por brindarme nuevamente la oportunidad de compartir un mensaje con nuestra comunidad y seguro pues vendrán nuevas ideas y nuevas cosas por hacer en los meses a venir. Sin duda alguna. Amigos, los quiero invitar a que se suscriban a este, es mi canal de YouTube, aquí en este rectángulo rojo que dice suscribirse, Ruby Vada al aire, y pueden ustedes disfrutar de una cantidad de entrevistas y conversaciones maravillosas que publico a diario. Cuídate mucho, Simón. Saludos a toda la familia. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Claro que sí. Gracias. Hasta luego, amigos. Becho, abacho y apapacho. Bye, bye.